Bien, vamos a tomar contacto inmediato a esta hora y siempre es un gusto conversar con el doctor Jorge González Izquierdo. No requiere mayor presentación, es un reconocido analista económico, destacado docente universitario y siempre nos marca, ¿verdad?, un panorama de cómo se presenta nuestra economía en el país. Pero antes que nada, desearle un feliz 2025. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Jorge González Izquierdo, muy amable como Muchas siempre. gracias, José. Un placer volver a conversar con todos ustedes y igualmente te deseo a ti y a la radio eh, un venturoso y muy productivo año 2025. ¿Cómo analiza las cifras económicas al cierre del 2024? Se está proyectando un crecimiento de 3.1, 3.2, de acuerdo al BCR, de acuerdo a observadores económicos. ¿Cómo analiza usted el cierre del 2024 de nuestra economía? Mira, a ver, el año 2023 la economía peruana sufrió dos de los peores males económicos que puede sufrir un país. Por un lado, sufrió una relativa alta inflación, sobre todo de alimentos, y por otro lado, sufrió una recesión. Y las dos cosas juntas aparecieron, se dieron durante el año 2023. Ese es como si a una persona le meten una cachetada en el lado derecho, una cachetada en el lado izquierdo, pero al mismo tiempo. Eso le pasó a la economía peruana el año 2023 y ese fenómeno en economía se llama estanflación, estancamiento productivo con inflación. Eso nos pasó el año 2023. El año 2024 fue un año de la recuperación de esa situación. Ese es como si González Izquierdo se cayera en la pista y luego comienzo a levantarme, pues, para volverme a poner erguido y poder caminar. El levantarme hasta ponerme erguido ha sido el año 2024, un año de la recuperación. ¿Por qué? Porque la inflación regresó a su normalidad el año 2024. Hemos terminado con una inflación de 1,97%, digamos para efectos prácticos de 2%, normal, y con un crecimiento económico desde mi punto de vista, va a estar alrededor de 3%, quizás un poco más. Entonces, dejamos atrás las dos cachetadas que nos dieron al año 2023 y hemos pasado al año 2024 a un año de recuperación. Pero es recuperación nada más. Y para que la gente me entienda en sencillo, le voy a poner este ejemplito. ¿Qué significa recuperación? Dirá la gente. ¿Qué es eso? A ver, explícame, González Izquierdo, pero explícame para que yo pueda entender. Ahí va. Ese es como si yo en mi casa tuviera mi computadora con el cual yo trabajo, hago mis cachuelos, todo, genero mi platita. Y para distraerme tengo mi televisor. Ya está. Pero un día salgo, entran los ladrones y se llevan mi computadora y se llevan mi televisor. Entonces, de un momento a otro, mi bienestar se contrajo, me caí. Eso fue el año 2023. Entonces yo agarro y comienzo a trabajar, a ahorrar y con mucho esfuerzo me compro otra vez mi computadora y comienzo a trabajar y genero más ingreso y me compro mi televisor. Y viene un amigo y me dice, oye, González Izquierdo, qué bien estás. Estás teniendo computadora y televisor nuevo. Y yo le voy a decir, no me felicites mucho, porque lo único que estoy haciendo es recuperar lo que ya tenía y lo perdí porque me robaron. Eso es el año 2024. Recuperar lo que teníamos, pero lo perdimos con la caída del 23. Ahora, ¿qué factores han Ahora, pesado en esta recuperación, doctor? ah, ¿Qué factores han pesado en esta recuperación ahí económica? voy. ¿Por qué la inflación hizo esto? En primer lugar, y en ese orden de importancia, factores mundiales. ¿Qué pasó?
que durante el año 2024 sobre todo, ya venía de antes, ¿ah? Pero en el año 2024 sobre todo comenzó a sentirse ya sus efectos. El precio del petróleo en el mundo hizo esto. El precio de los combustibles en el mundo hizo esto. El precio de los alimentos que nosotros importamos, trigo, maíz, aceite de soya, hizo esto. Los fertilizantes con los cuales se hace la agricultura, nitrogenados, hizo esto. Del mundo e internamente en el Perú, condiciones climatológicas adversas que nos dio el 23, como se acuerdan, el ciclón Yaku, se acuerdan el fenómeno del Niño costero. Todo eso desapareció el 24. Entonces eso ayudó mucho a que los precios, a que la inflación baje. Y en segundo lugar, también hay que reconocer, pero en ese orden de importancia, la política antiinflacionaria del Banco Central de Reserva, que también ayudó, por supuesto, a reducir la inflación y aparecer el tercer factor, que es mantener las expectativas de la gente anclada o cercana a la meta del Banco Central. Esos tres factores son los que explican el por qué bajó la inflación a la normalidad en el 24. Y en términos de recesión es algo parecido. También los efectos mundiales de estos adversos desaparecieron. Los efectos internos climatológicos adversos desaparecieron, ¿no? Eso ayudó mucho a que la producción, por ejemplo, en el agro, ya no tuvo el fenómeno del Niño, ya no tuvo el ciclón Yaku, el agro comenzó a crecer, pues. La pesca también comenzó a crecer, pues, y así. Y también ayudó, porque hay que decirlo, la política fiscal de gasto que realizó el gobierno. El gobierno hizo esto con el gasto. Y cuando el gobierno gasta más, empuja la economía, pues lo empuja la economía, la hace crecer, obviamente, porque estoy gastando, pues. Y cuando gasto, muevo la economía, pues. Pero incurriendo en un costo peligrosísimo. Ha llevado a que el déficit fiscal haga esto, llegue a niveles realmente peligrosos, insostenibles. Doctor, apelando a su capacidad didáctica, explíquenos, y sobre todo a nuestros oyentes televidentes, qué es el déficit fiscal y por qué esto es una preocupación actualmente en el país. Mira, el gobierno tiene un sueldo. ¿Cómo dirán ustedes? Oye, González Izquierdo, ¿qué estás hablando? ¿Tú cómo el gobierno tiene un sueldo? Como nosotros, sí, un sueldo como nosotros tiene el gobierno. ¿Cómo? El gobierno tiene toda la plata que quiere. No, no es así, amigos, ¿ah? No. El gobierno tiene un sueldo, como nosotros. Oye, ¿cuál es el sueldo del gobierno? Los impuestos que recauda, los impuestos que recauda. Y eso tiene un monto determinado en un periodo de tiempo. Ese es su sueldo. Principalmente tiene otros ingresos, ¿no? Ese como nosotros, trabajamos bien, pero en la noche hago taxi, pues. Tengo un ingreso adicional. Bueno, el gobierno también tiene otros ingresos, pero bueno. Pero su ingreso principal es la recaudación tributaria. Y así como nosotros tenemos que ajustar nuestro gasto al ingreso para vivir tranquilos, un gobierno también tiene que ajustar su gasto al ingreso que tiene, al sueldo que tiene. Déficit es como cuando en el caso de una familia, que el papá, que es el que trabaja, gana 2.000 soles al mes y gasta 5.000. ¿Cómo? ¿Cómo puedo gastar 5.000 si gano dos? ¿Cómo gasto 5.000? Bueno, porque alguien te está prestando 3.000. 3.000 que te prestan y 2.000 de tu sueldo, están los 5.000 que gastaste. Entonces, déficit es cuando yo gasto más que mi sueldo. Déficit. Y el peligro es que me comienzo a endeudar, a endeudar, a endeudar, a endeudar. Y eso es lo que está haciendo el gobierno de la presidenta Dina Boluarte,
nos está endeudando. A usted, señor, a ti, José, a mí, a todos nos está endeudando. Porque una deuda se tiene que pagar. ¿Y cuáles son los riesgos? De que si no pago la deuda, nos va a pasar como el año 1985, 1990, que el mundo dice, oye, este es un perro muertero, este no paga su deuda, entonces ya no te presto, pues. Y deja de venir los capitales externos al Perú y eso obviamente nos afecta negativamente. ¿Y esto nos puede poner en una calificación de riesgo? Claro, pues inmediatamente nos bajan ese como tenía 18, hoy día tenemos 18 porque tenemos el grado de inversión, pero caemos en default, caemos en esto, de que ya, por ejemplo, que Dios no quiera, no, ya el gobierno dice, no tengo plata para pagar, tipo Argentina, pues, tipo Argentina. No tengo plata para pagar, pues oye, ya está, se acabó. Ajá, se acabó, ¿no? Vas a ver. Entonces, de 18 que tengo, me ponen 0,5, pues. Jalao. O sea, la pregunta que se harán nuestros oyentes, nuestros televidentes, doctor González Izquierdo, al escucharlo es, ¿qué tenemos que hacer hacia adelante el 2025? ¿Cuál es? Este año, yo creo, de no producirse en el extranjero cosas bravas, feas, e internamente en el Perú cosas bravas, feas, si no se producen, este año 2025 va a ser un año similar al 2024. La inflación va a seguir estando en lo normal, entre 1 y 3%, y vamos a volver a crecer, yo creo, alrededor de 3%, quizás un poco menos, pero por ahí vamos a estar. Pero ¿qué quiero decir yo con que en el mundo y adentro en el Perú nos pasen cosas feas? Por ejemplo, que en el mundo la guerra Rusia-Ucrania no se vuelva más grande. ¿Por qué? Porque si se vuelve más grande, involucra a otros países, el precio del petróleo, el precio de los combustibles, el precio de los alimentos en el mundo, y eso se mete al Perú. O que la guerra Hamas o Israel-Hezbollah, o si se mete Irán o con Siria, otra vez el precio del petróleo nos complica tremendamente la vida. Y internamente, si el gobierno de la presidenta Dina Boluarte hace cosas que aumentan la inestabilidad política, social e institucional, y además no reduce ese déficit fiscal fuertemente, entonces vamos a crear una tremenda incertidumbre que nos va a afectar el crecimiento económico del país. Y el otro tema, el papel del Congreso. Si el Congreso sigue con sus normas populistas, puede poner en Uy, riesgo todo esto. ya con el Congreso, José, ya, ya perdí, o sea, ya no tenemos la menor esperanza. Mira, yo pensaba que más abajo no podía llegar este Congreso y llegó con esta cuestión de la red de prostitución. Ya más abajo yo pensé que no podía llegar el Congreso. Bueno, llegó. Ya, ¿qué podemos esperar? Dime tú, José, amigos, amigas. Un Congreso que es una institución que debe ser una institución sólida, fuerte, porque es de ahí donde salen las leyes y de ahí donde se gobierna un país con las leyes, creando el marco institucional, legal, jurídico, normativo. Esa institución, Congreso, hasta probablemente, porque hay que decir hasta que lo prueben y lo demuestren, pero probablemente tenía una red de prostitución adentro. Imagínate, pues, la catadura moral, ética, ¿cómo puede, cómo puede ser? ¿Ya qué esperanzas podemos tener? Dígame, amigo. Doctor González Izquierdo, el otro aspecto que también preocupa en el país son las cifras de pobreza y pobreza extrema. Con un 3% que se perfila cerrar en 2024 y con un horizonte muy parecido al 2025, ¿podemos
mitigar, podemos disminuir la cifra de pobreza o se van a seguir No, manteniendo igual? no. Con un crecimiento de 3%, mira, para ver el impacto sobre la pobreza de un crecimiento de cualquier crecimiento económico, en este caso de 3% que tendríamos 2 años seguidos, para ver el impacto sobre la pobreza hay que quitarle el crecimiento de la población, que esté estimado en 1% al año. Entonces, si tú a 3% de crecimiento de la producción, del valor agregado, le quitas 1% de crecimiento de la población, 3 menos uno, te queda un crecimiento, digamos, per cápita de 2%. Con ese crecimiento no nos alcanza ni para el té, ni para el té. Oye, González Izquierdo, ¿y por qué tienes que quitarle 1% de la población? Porque ese 1% es cuánto crece la población, son las bocas nuevas de niñitos que le tienes que dar de comer, que el año pasado no existían, pero que van a nacer este año. Entonces, de la producción que haces este año, parte de eso se va a esta gente nueva, que el año pasado no existía. Y lo que queda es para afrontar los problemas del año pasado, imagínate, de la población que tenía el año pasado, imagínate. Seguridad, infraestructura, todas esas, no te alcanzan ni para el tema. Entonces, muy contestando tu pregunta, ¿este crecimiento de 3% ayuda a reducir la pobreza? Sí, la va a reducir, pero una cosita así, que no es lo que interesa. Acá lo que interesa es que la pobreza se reduzca por lo menos 2 puntos porcentuales por año, ¿no? Ahora, Y eso podemos, con 3% de crecimiento total o 2% de crecimiento per cápita, no lo vas a conseguir. ahora, doctor González Izquierdo, ¿podemos ser optimistas del 2025 respecto a inversión privada? ¿Vamos a crecer inversión privada o esta se va a mantener en los niveles Te actuales? respondo así. En el año 2024 la inversión privada creció, porque el 2023 decreció. Así El es. 2024 ha crecido, pero creció poquito. Tampoco nos sirve mucho. El 25 queremos que crezca bastante. ¿Qué es bastante para la inversión privada? Que crezca arriba del 4%. Muy bien. ¿De qué va a depender? Para mí, que es una opinión muy personal, que puedo estar errado perfectamente. Yo no me considero ni la única opinión ni la mejor opinión, es una opinión más. Va a depender mucho de si sale este gran proyecto Tía María en Arequipa. Si sale, ¿qué significa salir? Que este año 2025 la compañía Sauder comience ya a hacer los trabajos de construcción del proyecto Tía María, que va a tomar varios años construirlo, ¿no? Pero que este año ya empiece ese proceso de construcción. Si eso empieza, la imagen que va a dar acá y en el mundo, ajá, una gran transnacional está apostando por el Perú. Está iniciando un proyecto gigantesco de 1.000, 2.000 millones de dólares, una burrada de plata. Se está arriesgando a hacerlo. Y con eso es probable que salga otro proyecto muy grande, Safranal, y otro proyecto muy grande que es la ampliación segunda de Toromocho, que están así en la partida, listos para salir. Entonces, contestando a tu pregunta. Es probable que la inversión privada este año crezca bastante más que el año pasado, sí. ¿Y de qué va a depender? Si sale o no sale tía María. ¿Y de qué va a depender eso? De esto que hablé hace un poquito, del clima de inestabilidad política, social e institucional, haga esto, se reduzca fuertemente. Porque si se mantiene al nivel de hoy o se empeora, es probable que no suceda eso.
Doctor Jorge González Izquierdo, muy reconocido por esta comunicación, muy ilustrativa, muy didáctica, como siempre es una característica en su persona. Yo le agradezco la gentileza que he tenido con RCR y nuevamente reiterarle los mejores éxitos el 2025. José, a ti Muy amable, también y a la radio también. Bendiciones desde acá. muy Gracias. amable, doctor Jorge González Izquierdo, muy gentil.